Continuando con el tema del vanguardismo peruano, en esta ocasión estamos hablando del poeta César Vallejo, conocido como el poeta del dolor humano. En una sesión anterior habíamos visto sobre los datos biográficos de este poeta. En esta oportunidad hablaremos sobre sus obras. La obra de César Vallejo es una obra en la cual va a destacar mucho en lo que es la poesía. Esto no significa que solamente haya escrito poemas, ya que Vallejo ha sido un escritor bastante versátil porque ha probado en el ámbito de la narrativa, el ensayo y también el teatro. En esta oportunidad vamos a hacer hincapié en lo que corresponde a la poesía de César Vallejo, ya que su poesía ha tenido, pues, llamémosle una evolución. Recordarán ustedes que cuando vimos la sesión anterior sobre la vida de Vallejo, les había mencionado que él inicialmente quiso estudiar medicina, pero después cambió por el estudio de letras y filosofía. Él viene acá a Lima ya con unos poemas escritos y se los presenta a, digamos, un crítico de la época, que fue Clemente Palma, hijo de don Ricardo Palma, y este lo va a rechazar, es más, se va a burlar de la poesía de Vallejo, llamándola prácticamente que era un mamarracho. Pero Vallejo estaba pues teniendo una influencia de carácter modernista, y el escritor peruano, que también era muy destacado en ese entonces, Abraham Valdelomar, se va a interesar mucho en la obra de Vallejo. Abraham Valdelomar le pide a Vallejo prologar, es decir, escribir una presentación para su libro. ¿Qué libro iba a ser este? Pues Los Heraldos Negros, un poemario que va a pertenecer a la primera etapa de Vallejo, considerada como una etapa modernista. Recuerden ustedes que habíamos visto ya poesía de este periodo, donde destacó José Santos Chocano, ¿ya? Pues bien, en esta oportunidad, Vallejo tiene influencia del modernismo hispanoamericano, el modernismo que se va a iniciar con Rubén Darío, y también cierta influencia del simbolismo. Este primer poemario que va a traer Vallejo va a estar dividido en 6 grupos, y es el poema inicial, ¿ya? El poema que va a estar al principio de este libro, quien le va a dar el nombre a todo el poemario. ¿De cuál estamos hablando? Pues de los Heraldos Negros. Este poemario posee los temas recurrentes, como por ejemplo elementos sacados de la Biblia, la mamá, que es un personaje muy importante en toda la obra de Vallejo, ya que recordarán ustedes que Vallejo había perdido a su madre y ese es el dolor más grande que él va a sentir. También aquí tenemos el tema de la muerte y el tema del amor. Sobre este poemario, Los Heraldos Negros de César Vallejo, vamos a encontrar las siguientes características. Se aleja de lo que es la rima y la métrica tradicional. Hay mucho uso de palabras coloquiales, es decir, deja de lado las palabras, llamémoslas así, rebuscadas, ¿m? O muy cultas para un lenguaje más familiar. Hay dialogismo porque hay una especie de conversación, ¿ya? Entre Vallejo y nosotros mismos. Y también ya empieza a aparecer una renovación del lenguaje que va a ser característica muy importante de su poesía de vanguardia. Su segunda etapa ya es la etapa netamente vanguardista. Aquí estaremos hablando del poemario titulado Trilce. Trilce es una palabra creada por el propio César Vallejo. Destaca entonces aquí la característica de la renovación del lenguaje. Trilce no tiene un significado concreto, ¿ya? Las personas más cercanas a Vallejo, más que nada, hicieron suposiciones sobre qué cosa podría significar Trilce, pero Vallejo jamás dijo un significado, él inventó esa palabra. Todos los poemas que están incluidos dentro de este libro no llevan títulos, sino llevan una numeración en romano, sumando en total 77 poemas. Este es el poemario que ya va a caracterizar a su etapa netamente vanguardista. Aquí vamos a ver que se va a trabajar mucho el tema de el tiempo, la mamá, nuevamente la mamá presente, la cárcel, ya que varios poemas de Trilce fueron escritos cuando César Vallejo estuvo en prisión.
y sobre todo también va a existir aquí temas de carácter amoroso. Su última etapa va a ser denominada la etapa de compromiso social. Aquí Vallejo había abandonado Francia. Recordarán ustedes que él ya no estaba en Lima, estaba en Francia, se había casado allá con Georgette Philippard. Estuvo viviendo inicialmente en París, donde él se desempeñó pues en el trabajo de periodismo. Pero debido a que Vallejo tenía pensamientos políticos muy diferentes al gobierno francés, él va a ser expulsado de ese país y por lo tanto va a recorrer algunos países como España, siendo el partícipe de la Guerra Civil Española. Y por lo tanto se hizo pues buen amigo de los soldados que estaban participando de esta guerra. Es allí donde él va a escribir pues el poemario, algunos poemas, perdón, del poemario España aparta de mí este cáliz. Los escribe, mas no los llega a publicar. Y también él tenía una serie de poemas a los cuales todavía él no le ponía ningún título, pero que después de su muerte va a salir bajo el título de Poemas Humanos. Estos poemarios fueron escritos en los años próximos ya a su muerte, entre 1937 y 1938. Cuando Vallejo ya se sentía muy mal de salud, va a regresar a Francia de manera clandestina para finalmente morir en 1939 en la ciudad de París. Estas obras van a ser publicadas por sus amigos. España aparta de mí este cáliz es publicada por los soldados que participaron en la Revolución Española y que eran amigos de Vallejo. Ellos van a dar el dinero para que esta obra salga a la luz. Y el segundo poemario, Poemas Humanos, va a ser publicado por su viuda, Georgette Philippard, y también un buen amigo de ellos, el historiador peruano Raúl Porras Barrenechea. Aquí en ambos poemarios se va a notar una gran preocupación que fue sincera en Vallejo. Él se preocupaba mucho por los problemas sociales, por el dolor de la gente, el dolor de los pueblos, la angustia de los oprimidos y sobre todo la crueldad de los tiranos. Vallejo muere en la absoluta pobreza. Él alcanza la fama una vez que ella falleció. No gozó en vida lo que él verdaderamente merecía. Pero Vallejo, como les dije al inicio de esta sesión, no únicamente hizo poesía. Si bien es cierto, destaca en la poesía, él también eh, escribió obras de carácter narrativa, como es Paco Yunque, que es un cuento, el Tungsteno y Fabla Salvaje, que son novelas. Hizo también teatro, algunos de sus títulos, La Piedra Cansada, Lockout, Colacho Hermanos, y también hizo ensayos. ¿Ya? Entonces vemos aquí que la obra de Vallejo fue variada, destaca en poesía, y por eso él va a ser considerado el mejor poeta representativo de la vanguardia aquí en el Perú. Bien, muchachos, nos veo en la clase de Zoom para explicar más detalladamente estos aspectos sobre la obra de César Vallejo.